Estamos asistiendo de un tiempo a esta parte a cambios perceptibles en el clima, cambios que se han hecho palpables en los últimos 8 años, los más cálidos registrados hasta la fecha. Es la advertencia que ha lanzado la Organización Meteorológica Mundial en el arranque de la cumbre contra el cambio climático que se celebra en Egipto, donde algunos de los grandes contaminantes como India, China o Rusia no van a estar. Cerca de 200 países se sientan estos días a la mesa de la cumbre del clima en Egipto para redoblar la lucha climática. Unas negociaciones que se esperan tensas por el panorama geopolítico, marcado por la guerra y los desastres medioambientales. Con la compensación climática en la agenda, por primera vez en la historia, los principales líderes mundiales han abierto la cumbre estrenando presidente. Welcome, Mr. President. Inclusion of this agenda reflects a sense of solidarity. La inclusión de esta agenda refleja un sentido de solidaridad con las víctimas de los desastres climáticos, ha afirmado el nuevo presidente durante el acto de inauguración. Las recientes inundaciones en Pakistán, que han dejado 1/3 del país bajo el agua y más de 1000 muertos, la falta de lluvias en el Cuerno de África, que está llevando al borde de la hambruna a cientos de miles de personas, o la sequía que sufre Europa, la más intensa en 500 años, son algunos de los ejemplos más evidentes del cambio climático. Una realidad a la que España no es ajena. El país ha registrado la peor temporada de incendios desde que hay registros. Preocupan también imágenes como estas, son de Nueva Delhi, en la India, envuelta en una densa nube de contaminación. Otra muestra más de que la crisis climática no es solo una amenaza para las futuras generaciones, sino una crisis con desastrosas consecuencias a día de hoy para millones de personas. Curiosamente, los países que más contaminan, China, India y Rusia, no estarán presentes, motivo por el que muchos aseguran que la COP27 será una cumbre marcada por acuerdos descafeinados. Bueno, esta protesta, por ejemplo, se desarrollaba a las puertas de esa cumbre, precisamente en Sharm el Sheikh, en Egipto, que no es precisamente un destino sostenible, como decíamos, con cientos de piscinas y lagos de agua en una ciudad en medio del desierto con graves problemas de sequía. Estos reclamaban justicia climática entre los países ricos y los más vulnerables. Y al mismo tiempo sigue la moda de llamar la atención amenazando obras de arte. Esta vez le tocó al Museo del Prado, donde 2 activistas se pegaron literalmente a los marcos de los cuadros de las Majas de Goya. Dicen que es para alertar sobre la subida de temperaturas. Y uno de los gases que está provocando el cambio climático es el metano. No es el gas que más se emite, pero es 25 veces más dañino incluso que el dióxido de carbono. Y ojo, porque el año pasado se emitió más metano que nunca, hasta un 15% más. La solución a corto plazo no es fácil. Parte de ese metano procede de la digestión de la materia orgánica de los seres vivos. Se señala la ganadería como una de las actividades industriales que más metano produce. De ahí que se busquen fórmulas como cambiar la dieta de estos animales. Otra consecuencia de la subida de las temperaturas globales, la UNESCO alerta sobre la desaparición de algunos glaciares icónicos en apenas 3 décadas. Entre ellos están el más alto, junto al Monte Everest, el más largo en Alaska, o los más resistentes, los últimos glaciares que quedan en África. El cambio climático amenaza con borrarlos del mapa. Lugares protegidos y de gran belleza como los Dolomitas en Italia, los parques de Yellowstone y Yosemite en Estados Unidos o el Kilimanjaro en Tanzania. Según un informe de la UNESCO, 1/3 de los glaciares más icónicos del mundo corren el riesgo de desaparecer de aquí a 2050 a causa del calentamiento global. Every year, World Heritage glaciers are losing 58 billion tons of ice. Según el autor del informe, las elevadas emisiones de CO2 provocan que estas formaciones pierdan una media de 58.000 millones de toneladas de hielo al año, una cantidad que equivale al uso de agua anual de Francia y España. Además, son responsables de casi el 5% del aumento del nivel del mar. Los expertos alertan de las consecuencias a medio y largo plazo. This could lead to coastal erosion
Esto podría conducir a la erosión costera, por ejemplo, pero también a un mayor riesgo de ciclones, tormentas y tsunamis, añade. El estudio ofrece un rayo de esperanza. Si la temperatura global no se eleva más de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, el resto de la superficie glaciar de estos lugares protegidos podría salvarse. Este será un reto importante para la cumbre climática COP27, en marcha desde este domingo en Egipto. Luis Alvarado es asesor climático del Foro Económico Mundial. Con él hablamos a continuación. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola Roberto, buenos días, ¿qué tal? Bueno, te pillamos en medio allí, ¿no? En medio del cogollito, ¿no? Sí, estoy aquí en Sharm el Sheikh, un poco todo el mundo corriendo para todos lados aquí en Egipto, pero sí, muchas ganas de estar aquí, intentar avanzar, seguir contribuyendo a que avance la conversación, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿de qué va a servir este foro? Ya hay protestas que dicen que en realidad al final no se acuerda nada que pueda ser útil contra el cambio climático. ¿Tú eres de esa opinión? No, yo soy un poco más optimista. Está claro que las expectativas de la población siempre son muy altas. Este es un reto muy importante y muy difícil que debe ser prioritario para todos. Está claro que hacer esa transición de modelo no se hace de la noche a la mañana. Las economías y las diferentes industrias de los Estados miembros tienen muchos intereses y los países necesitan tiempo para hacer esa transición. Hay muchos empleos, mucho tejido productivo que depende de estas industrias y por eso lleva tiempo. La buena noticia es que cada una de estas cumbres marca diferentes hitos y se van consiguiendo cosas. Es cierto y entiendo que la gente joven y muchos de nosotros estemos frustrados de que esto no va todo lo rápido que debería, pero la ciencia nos dice que todavía hay motivos para esperanza, se puede cumplir el objetivo del 1,5 grados y por primera vez en la historia sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos la financiación, sabemos cuáles son los proyectos, sabemos la ciencia nos apoya, entonces solo falta la voluntad política y empresarial para hacer que estos proyectos y esta transición funcione, ¿no? Hombre, y no estaría de más que se presentasen la India, China, Rusia, que son algunos de los países más contaminantes y que no tienen presencia allí, Luis. Totalmente, ¿sabes? Yo creo que el contexto geopolítico no ayuda, o sea, hay una crisis energética, esos conflictos entre los grandes poderes no ayudan y por eso tenemos que buscar alternativas a crear alianzas de Estados miembros y empresas para seguir presionando a ese tipo de países. Esos tipos de países no están desconectados del todo. Muchas veces es de cara a la galería y por detrás de las cámaras sí hay muchas negociaciones con esos países y también están intentando acelerar esa transición porque más que un compromiso ético con el planeta se ha convertido también en un proceso de supervivencia de las economías, ¿no? Las empresas que consigan llegar a cero emisiones antes y dominar esa tecnología son las que van a dominar los próximos 50 años. Entonces, hay una carrera sostenible y tecnológica que está ocurriendo ahora mismo y las empresas, a pesar del contexto y del circo geopolítico que estamos viendo, están intentando acelerar esa transición lo antes posible. Claro, porque si lo hacemos solo en Europa, que parece que es la que lidera un poco esta lucha contra el cambio climático, pero el resto de países no, al final todos contaminamos el mismo planeta, ¿no? Totalmente. Y no se puede hacer. Esto no puede ser el cambio climático y la conversación sostenible no puede ser un tema del mundo privilegiado, del mundo occidental. Tenemos que trabajar igual de duro para que alguien en una economía como India quiera usar tecnología verde y sea competitivo y sea barato también utilizar tecnología verde. Sin ellos no podemos hacer. Esto es un reto global. Y da igual que los europeos vayamos por delante por una serie de contextos históricos, tenemos que sentarnos a ayudar a esas economías a acelerar esa transición, si no es el mismo planeta para todos. Entonces ese es el reto es que hay tantas agendas, tantos ecosistemas enredados que no podemos hacerlo los unos sin los otros. Luis, quiero aprovechar que te encuentras precisamente en este lugar que ahora mismo es el foco de la noticia a nivel mundial, para que nos expliques dónde se toman las decisiones. Es decir, yo me imagino que allí hay una gran asamblea, la hemos visto, donde se habla, las tribunas abiertas, pero yo me imagino que es detrás donde realmente se forjan los grandes acuerdos, ¿no? Exacto, claro. Hay un proceso que es el de la asamblea, como bien dice, que vienen los líderes a dar sus discursos, pero luego hay una serie de negociaciones sin cámaras donde ahí los Estados miembros negocian puntos y comas en diferentes acuerdos, porque claro, cualquier decisión que se toma puede ser una transformación de una industria en su país, en casa, muy importante, ¿no? Entonces, aquí el principal reto ahora mismo es que los países en vía de desarrollo están pidiendo financiación y ayuda
al mundo occidental para acelerar esta transición. Se dice que no es justo que el mundo occidental haya tenido todo su progreso tecnológico y ahora le pida al mundo en vías de desarrollo que haga lo mismo sin ayuda entonces ese es el debate, si vamos a poder conseguir la financiación suficiente para acelerar también el proceso de ellos, ¿no? Y, bueno, a mí lo que me gustaría también recalcar es, siendo de Canarias, ¿no? Me encantaría que hubiese mucha más presencia del gobierno de Canarias aquí en una COP. Creo que Canarias tiene una oportunidad histórica, ¿no? O sea, vamos a ver la mayor transferencia de conocimiento y de riqueza del mundo del norte al sur y de este a oeste en los próximos 20 años. Y muchos puntos estratégicos se van a convertir en hubs o clústeres de energía verde, ¿no? Combustible verde para aviación, combustible verde para navieras, puertos verdes, cemento verde, aluminio verde. Entonces, hay de verdad una verdadera oportunidad para que Canarias se posicione y no pierda esa oportunidad, y para eso hay que estar aquí, ¿no? Entonces, me encantaría ver que tenemos un proyecto de región que apueste por esa nueva tecnología que ya existe, ¿no? Y solo falta abaratarla. Bueno, pues Luis, nosotros ahí dejamos a un canario ahí, nuestra pica en Flandes eres tú. Aparte de lo que se habla aquí, pues motivo de orgullo que haya un asesor allí en ese foro tan importante. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo.